Nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntese, por favor. Estamos hablando sobre las virtudes, la virtud de la fe sobre todo, que es la que congloba el inicio. De la fe proviene la esperanza y luego viene la caridad, el amor a Dios. La fe, mis hermanos, tiene que creer un objeto, es creer en Dios, claro. Pero Dios vino a este mundo, nos dio una doctrina, que decimos credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Se llama doctrina cristiana, le llamamos también catecismo, instrucción religiosa. Hoy vamos a ver de la fe, ese objeto. Hay unas cosas que se necesitan creer para salvarnos. Es el medio para salvarnos. Y en el decreto que hizo hace exactamente 100 años, el año 1910, el día 10 de agosto, o el 5 de agosto me parece, exactamente 100 años antes del decreto que hizo nuestro señor arzobispo, ¿verdad?, para la primera comunión. Nuestro señor arzobispo hizo un decreto para que se prepararan bien para la primera comunión y la confirmación aquí en Tijuana. El vicario general, el padre Juan García Rubalcaba, remarcó en mi presencia de que cada sacerdote y los padres de familia tienen que ver en cada caso particular. Y cuando son muchachos ya grandes, pues no obliga a esa ley de 2 años, no, porque sería una carrera universitaria, 4 años para la iniciación cristiana. Nos dice San Pío X que el niño, al llegar al uso de razón, tiene obligaciones. La primera obligación es confesarse, y la segunda obligación es comulgar. Pero si no ha hecho la primera comunión, no puede hacerlo. Y entonces el sacerdote es el culpable de que ese niño no cumpla con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y dice San Pío X, ¿qué se necesita para hacer la primera comunión? Que debe ser después de la confirmación, ¿oyeron? Entonces vale también para la confirmación, si tienes cabeza, ¿eh? Si no tienes cabeza, no escuches este programa, cámbiale de canal y vete a ver otra cosa en el internet, ¿eh? Pero los que quieran pensar, razona, ¿cuál es el orden de los sacramentos? Bautismo, luego confirmación y luego primera comunión. Eso es el orden normal, tradicional, que siempre se ha seguido. Y si el Papa Santo, con su autoridad infalible, nos está diciendo que para recibir la Sagrada Comunión se necesita que el niño llegue al uso de razón. ¿Cuándo es el uso de razón? Más o menos a los 7 años, poquito antes. Y que ese niño reciba ya la primera comunión. Ya después aprenderá lo demás. Aquí se va a aplicar el principio de Pancho Villa. ¿Conocen a Pancho Villa? Pum, pum, pum. Ok. ¿Cuál es el principio de Pancho Villa? Venían gente que decían, ¿de quiénes son? Son de Obregón, son de Huerta, son de Porfirio Díaz, son de Pancho Villa. Y él decía muy fácil, a ver, todos los prisioneros que agarraron, bueno, no hay problema, si son míos, ahorita fusílenlos, después averigüen, ahorita fusílenlos, después averigüen, Entonces, aquí viene lo mismo, vamos a aplicarlo en un plan espiritual bueno, hermoso, no será de Pancho Villa, será de Porfirio Díaz, será del que tú quieras, pero nos da la idea que te quiero transmitir en este momento, El niño tiene derechos. Tiene derecho de recibir a Jesucristo. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Y ese derecho comienza a contar desde el momento del uso de razón. Entonces tiene derecho a recibir la Sagrada Comunión. Y la confirmación debe ir antes de la primera comunión. Entonces la criaturita tiene esos derechos que no se están respetando. Por ello, en cada familia yo los invito a ustedes a que preparen a los niños rápido y que vean a los sacerdotes y les digan a los padres. Por eso es necesario que conozcan la doctrina pontificia, lo que el Papa dijo. Eso no se cambia, es inmutable, porque eso no va a cambiar nunca. Es un derecho natural que el niño tiene, diríamoslo así, ¿verdad?, para las cosas sobrenaturales. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. Al saber eso, si comete algo malo, peca. Con un pecado chiquito, porque es niño, pero es proporcional a la edad de la criatura. Para un niño, robarse un peso a los 5 años, a los 6 años, equivale a un adulto robarse $1,000.
a los 30 años. Más o menos equivale lo mismo, ¿sí o no? Más o menos, sí. Para el niño 1 peso o 10 pesos es mucho. ¿Oíste bien? Es mucho. El niño no debe hacer eso. Por eso son pecaditos. Pero en cierto modo para el niño son pecadotes. ¿Oíste? Lo ve uno de sacerdote cuando el niño viene arrepentido y llora. Me robé 10 pesos con lágrimas en sus ojitos y arrepentido. ¿Y qué le debe decir el sacerdote? No lo vuelvas a hacer nunca, porque es grave, porque ofendes a Dios, porque haces llorar al niñito Jesús, porque Dios no está contento de ti. Entonces la criatura tiene obligaciones, ya entiende perfectamente. Entonces dice en ese decreto el Papa Santo, el último Papa Santo canonizado. Tenemos al Beato Juan XXIII después, pero el santo canonizado es San Pío X. Nos dice que el niño tiene obligación de saber las verdades que son medio para la salvación. Y son 4 verdades, mis hermanos, que son el objeto de la fe. Tu fe, todo lo que hemos hablado en estos días de la virtud de la fe, van dirigidos a creer estas 4 cosas. Primera cosa, que Dios existe. Segunda cosa, que Dios castiga a los malos y premia a los... Eso lo debe saber el niño. Y lo debe saber todos nosotros, ¿no? Cuarta cosa, que existe el misterio de la Trinidad. O sea, que en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la última cosa, que Dios nuestro Señor se hizo hombre. Hoy es la fiesta, cuando Cristo, nuestro Señor, fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo y virginal de la Santísima Virgen María. La encarnación. Entonces, ¿cuáles son las 4 verdades obligatorias que debemos creer para salvarnos? Que Dios existe, que Dios castiga a los malos y premia a los buenos, que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por último, ¿cuál fue? A ver. Que se hizo hombre. Vamos a comenzar pues con la primera verdad. Dios existe. Esto lo tenemos dentro del corazón. Lo recibimos por el bautismo. El santo bautismo provoca en nosotros la virtud de la fe, la origina, la causa, la produce en nuestro corazón. Hace que nuestro entendimiento tenga esa apertura a las verdades divinas. Y nuestra madre, nuestra madrina, nuestro papá, nuestra familia, nos inculca esa primera verdad fundamental. Dios existe, Dios es. Fíjense bien, el español es una lengua muy culta. Viene del latín, pero el español se formó con personas en la guerra, en momentos dificilísimos, en una batalla constante, no solo con la espada y la lanza y el caballo contra los musulmanes, los herejes, sino en una batalla ideológica en que el musulmán, el judío, penetraron toda la sociedad española. Y el judío, ayer hablábamos de la brujería, por ejemplo, minaba, transminaba, como la humedad se mete. Cuando hay humedad, los bloques sacan el salitre, ¿se han fijado? Y así el judaísmo se metió. Los judíos prestaban el dinero, eran los bancos de aquel tiempo, lo cual es bueno, el banco es algo muy bueno, pero a veces excedían en el interés. La iglesia inicia los montes de piedad. La iglesia trata de reprimir esos abusos, pero pues tristemente quedó en la cultura mexicana, en la cultura española, a una persona muy agarrada, muy interesada en el dinero. ¿Cómo le dicen? Pareces judío, ¿verdad? Y es un insulto, pues sí, pero pues muy merecido a veces, y todavía hoy lo vemos en la actualidad, lo vemos en la sociedad. El judío ejerció la medicina. Mis respetos para los médicos judíos a lo largo de la historia, son los mejores que ha habido. Nadie lo niega, y todavía hoy en la actualidad.
Pero también a través de la medicina se metió la brujería. Los estudios de mística judíos, dicen los antiguos, entre los mismos judíos, debes estudiar, las decía, a la edad de 3 años comienza a estudiar con tu papá la Torá, aprenderte de memoria la Biblia, o sea, los 5 libros de Moisés, no toda la Biblia, los profetas y los escritos, o sea, los escritos históricos y proféticos y sapienciales, solamente se aprenden los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es de memoria. Para ellos esa es la ley, lo principal. Después de eso viene la repetición, la tradición oral, la ley que se dio por boca, no por escrito, que se llama la Mishnah, la segunda. Y después, ya más grande el niño, eso es a los 13 años. Más grandecito comienza a aprender el Talmud, la Gemara, lo que completa. Y junto con eso va la Agadá, van los Midrashim, la investigación, diríamoslo así. Alguna que es anecdótica, de cuentitos muy bonitos, de fábulas, pero que tienen una enseñanza moral, hagádica. Y otra que es legal, preceptiva, haláquica. Esto lo pueden ver en una buena enciclopedia. Pero luego queda el último grado, el ápice, lo más alto de los estudios judíos. ¿Saben cómo se llaman? Estudios cabalísticos. La palabra cabalístico, cábala, ya nos da miedo, ¿sí o no? Son estudios de mística. Y dicen los mismos judíos, no todos pueden estudiar la mística cabalística. Solamente aquellos que han terminado de estudiar todo el Talmud, que conocen a la perfección la ley de Moisés, la Torá, la Mishnah, el Talmud. Segundo, que sean hombres fuertes, equilibrados, santos, virtuosos. Y tercero, deben estudiarla con maestros que desciendan en línea directa de aquellos que escribieron la Cábala. De lo contrario, van a caer en errores gravísimos. Lo cierto es que la Cábala terminó en la magia, en la hechicería. Y es una mezcla de creencias terribles que entraron a las sectas secretas, a las asociaciones secretas, al gnosticismo. Se mezclaron y lo tenemos en la nueva era, lo tenemos en muchísimas sectas que están por todas partes, en todas las ciudades del mundo. Y la Cábala dio origen pues a esa perversión de la mística judía. Ellos mismos lo reconocen. Y ustedes lo van a encontrar, si quieren ver, los que puedan, ¿verdad? Los que sepan, los que sean capaces, ¿verdad? En esas sectas está lleno de esas cosas, ¿no? Una confusión espantosa de hinduismo, de budismo, de zoroastranismo, de la religión de los persas, ¿verdad? Con el cristianismo y el judaísmo. Una mezcla explosiva para los ignorantes. Te lava el cerebro. Ahora le meten otras sectas, las cuestiones egipcias, babilónicas y el paganismo griego-romano. Y eso tenemos en las sectas, mis hermanos. Con una apariencia de grande cultura, de mucha profundidad, engañan a los incautos. Por eso la iglesia excomulga, fulmina la excomunión a todas aquellas personas que se inscriben, que dan su nombre, que se meten a las sectas secretas, a las asociaciones secretas. Punto. Volvamos a San Pío X. Él dice pues que todos debemos creer que Dios existe. Hay un solo Dios verdadero, no son muchos. La oración más bonita de los judíos, que ellos ponen, fíjense, en las puertas de las casas judías, en el dintel o las jambas, estos son los dinteles, la pared de la puerta, van a ver ustedes una mano o un signo o una especie de, no es amuleto, no es talismán, sino que adentro hay una cajita con un rollito pequeño donde está escrita la ley de Moisés más importante, diríamos el primer mandamiento de la ley de Dios.
Se los digo en hebreo, ya muchas veces me han escuchado. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Elohecha mekol levabecha mekol meodecha mekol reoneca. Ve'shananta levaneca. Fíjense, escucha Israel, el Señor Dios es un solo Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Vechananta levaneca, y lo repetirás, Shana es repetirá, a tus hijos y a los hijos de tus hijas. Y se lo repetirás cuando tú camines, cuando tú estés acostado, cuando tú estés sentado, cuando estés despierto. Día y noche se lo repetirás. El primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso lo ponen allí ellos, ¿no? Entonces, ahí dice, Dios es uno solo. Uno solo. Nosotros los cristianos creemos en un solo Dios. Así comienza el credo. Credo in unum Deum. ¿Qué cosa significa unum en latín? Uno. Es como castellano. Creo en un solo Dios. Uno solo. Pero es uno y trino. ¿Qué significa trino? Ya hemos explicado miles de veces y quiero que se lo remachen ustedes. Así como tú tienes un entendimiento, una voluntad y una memoria, que son tres potencias, tres facultades distintas entre ellas. Porque el entendimiento no es la memoria. Decimos, los niños tienen mucha memoria y el entendimiento todavía no lo tienen muy desarrollado. Y nuestra voluntad puede ir contra nuestro entendimiento. Una persona que quiere comer, sabe que te hace daño, sabes, el entendimiento te dice no comas, pero la voluntad dice sí como, y como el doble, ¿verdad? Entonces, eso indica que la voluntad no es el entendimiento ni la memoria, así como el Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. Pero mi memoria soy yo, mi entendimiento soy yo, y mi voluntad soy yo. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Baste así. Ya se los he repetido muchas veces, ya los tengo enfadados tal vez con esto, ¿verdad? Pero somos imagen y semejanza de Dios. Solamente hay un Dios, uno solo. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trino en personas, pero uno en esencia, uno en substancia. Y ese Dios verdadero es el creador del cielo y de la tierra. Ese Dios verdadero tiene una providencia, cuida de todos nosotros, es papá, es amoroso. Y ese Dios verdadero, mis hermanos, al final de nuestra vida y al final del mundo, va a juzgarnos, a los vivos y a los muertos. Esta es la segunda verdad de nuestra fe, que nos debe dar temor y miedo. Por eso decimos, Dios te está viendo. Escucha tus palabras, conoce tus pensamientos, sabe tus intenciones, registra tus acciones. Dios nuestro Señor te va a castigar si te portas mal. Tú en esta tierra puedes hacer lo que te dé la gana. Te sientes poderoso, como dice la canción mexicana, que no deben cantar nunca, Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Sí, ándale, borracho, mujeriego, haces lo que te da la gana, tienes mujeres a diestra y siniestra, a tus hijos los matas, los dejas en la miseria, dejas madres solteras por todas partes, con dinero y sin dinero haces lo que te da la gana, pero un día te vas a morir tú. Y entonces Dios te va a pedir cuenta estricta. Esta es la segunda verdad que debemos de creer y que el niño chiquito debe de saber. Dios te está viendo, aunque tu mamá no te vea, aunque tu papá no te esté mirando. No te puedes esconder de Dios, ¿verdad, Máximo? ¿Verdad, Isidro? No se pueden esconder de Dios, porque Dios te está viendo. Y el niño y el adulto que se porta bien, que sigue las leyes de Dios, que cumple los mandamientos, que cumple sus deberes, va a ser premiado inmensamente por Dios nuestro Señor, que es justo juez. Pero así como decimos que va a ser premiado el bueno, también debemos decir contra todos esos locos, malos, perversos, que andan diciendo, Dios no castiga, Dios no castiga. Mentiroso, Dios sí castiga.
Fíjate en el capítulo 25 de San Mateo. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno reservado para Satanás y sus secuaces. Por eso fíjense, los satánicos, los hombres, los varones satánicos, se ponen un arete en la oreja izquierda. ¿Para qué? Pero el que se pone un arete se lo pone en la izquierda porque es satánico. Él no lo sabe, pero el símbolo es satánico. En el juicio final yo no quiero estar a la derecha, quiero estar a la izquierda. A la derecha van a estar las ovejas, a la derecha los cabritos grandotes, que van hacia el infierno. La tradición cristiana, debido a esas palabras de Cristo, el buen pastor que separa las ovejas de los cabritos, debido a esas palabras han representado al demonio, por ejemplo, en la lotería. La sandía, el tambor, la muerte, el diablo. ¿Cómo presentan al diablo en la lotería? Con una pata de gallo, ¿verdad que sí? Y otra pata de ¿qué? De chivo, de cabra, y una cola y unos cuernos, ¿verdad? Y su trinche, su tridente, de color rojo, de color negro, como quieras. Los italianos, cuando dan un buen café, Porfirio nos trajo ayer, gracias, el café es riquísimo. Pero ¿saben cómo debe ser el café? Dicen los italianos, Fíjense bien, es un disparatito, pero es interesante, dice, ¿no? El café debe ser negro como el diablo, caliente como el infierno y amargo como la vida. En Italia el café lo toman sin azúcar, Ahora ya se usa mucho el azúcar, pero antes no. Y el café italiano, ¿saben cómo es? Una tacita chiquitita, pero parece lodo, Es espeso, ¿verdad? Y es muy rico el café italiano, ¿verdad? Hay unas cafeteritas por ahí, traje yo de Italia, pero es muy sabroso. El demonio puede ser negro, rojo, pone lo que tú quieras. Pero ¿por qué le ponen la pata de cabra, la pata de chiva? ¿Por qué? Porque en el juicio está a la izquierda. Y por eso el arete de los satánicos. Y no deben ustedes permitir que sus hijos se pongan arete, por ningún motivo. Son pervertidos y traen 2 aretes. O son satánicos. Pero el hombre no se debe poner arete. Claro, los indígenas, los indios antiguos traían aretes, eso es otro asunto. Si a esas vamos, en África, por ejemplo, había hombres que se ponían una especie de horma para los labios, y tenían los labios como de pato, los habrán visto en fotografías. Bueno, si tú quieres eso, pues también ponte eso, ándale, ¿verdad? Pero no, hijos, esos no son cosas cristianas, son cosas paganas. Si ustedes ven los faquires, la palabra faquir en árabe significa pobre. Los faquires, ¿quiénes son? Esos hindúes que andan por todo el mundo dando exhibiciones. Aquí recuerdo de niño que venían a Tijuana y en el Parque Teniente Morelos, de Teniente Guerrero, se ponían vidrios y se acostaban arriba de los vidrios, Agarraban unas agujas grandototas y se atravesaban el cachete así, y el brazo se lo atravesaban, yo lo veía, ¿verdad? Bueno, pero esos son paganos, esos no son cristianos. El cristiano no debe andar haciendo esas cosas. Entonces, creo en un solo Dios. Y esa fe en Dios me debe dar confianza. Creo que se preocupa de mí, ¿sí o no? Sí. De hecho, la fe también se llama confianza, fíjese. Fiducia. ¿Confianza qué significa? Significa un bebito en los brazos de su madre. La palabra amén en hebreo significa yo creo. Yo estoy firme. Estoy segurísimo, estoy tranquilo. Y se usa también para el acurrucamiento de los niños, acurrucar, cucurru, paloma, ¿verdad? ¿Qué hace la palomita? Curru, curru. Y es un sonidito muy hermoso de la palomita que se está acurrucando. Y el niño también, como una palomita, ya se echó ahí, palomita echada, ¿verdad? Está descansando en los brazos de su madre, sabe que ella no lo va a traicionar. Súbele poquitito, por favor. Miren, hermanos, la fe es una solidez, es apoyarnos en Dios.
en un solo Dios. No hay dos dioses. ¿Qué pasaría si hubiera dos dioses? A veces ganaba uno, a veces ganaba el otro. Y significa que no son todopoderosos. Porque si son dos, nomás no. Dios, nuestro Señor, es uno. El demonio no es Dios. Las fuerzas del mal no son Dios. Esta fe debe ser inquebrantable. No sientas tú que Dios te ha abandonado. Te está probando. ¿Qué decíamos ayer de las pruebas? Sufres mucho, sí, pero has aguantado. Es decir, Dios te ha juzgado digno de aguantar ese peso, digno de sostener esa carga. Dios te ha considerado capaz de acompañarlo al monte Calvario. Te ha juzgado suficientemente poderoso y fuerte, en lo espiritual sobre todo, para sostener esa guerra terrible contra el mundo, el demonio y la carne. Te ha asociado a su combate. Eres un guerrero junto con Él y vas a vencer, porque Él está contigo. Por ello, mis hermanos, la fe en un solo Dios. Es necesario creer que existe Dios, si no, no te salvas. La persona que dice, pues yo no sé si existe o no existe, pero pues si existe está bueno. Sí, hay un dicho por ahí, ¿qué pierdes con que Dios exista? No pierdo nada. Bueno, pero esa no es fe, ese es cálculo. Es como aquel que le prende una veladora al santo y también al demonio. Hay gente que se quiere proteger las espaldas, dice, bueno, por si es que existiera Dios, también le voy a dar algo a Dios. Y el diablo, pues también al diablo. A los dos les doy para que no se peleen. ¿Qué dice Jesucristo? Nadie puede servir a dos señores. Porque o amarás a uno o amarás al otro. Odiarás a uno o tal vez vas a odiar al otro, tarde o temprano. Entonces, esa fe que sea pura, que sea limpia la nuestra, cree firmemente que Dios existe, que es tu Padre, que es todopoderoso, que es previdente, que es providente, que Dios sabe tu destino y te ve con inmenso amor, que Dios nuestro Señor sacrificó a su propio Hijo por ti, y que te quiere, te hizo único, y que por ti hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, que por ti dirige la historia, los eventos, los acontecimientos. Él los acomoda para tu bien. Nos dirá San Pablo, diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Este es el primer punto de la fe que debemos de tener como medio para salvarnos. El segundo punto. El segundo punto dice que Dios es remunerador, ya lo dijimos, perdónenme. El segundo punto pues es que va a juzgarte. Ten temor de Dios. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Ay de aquella persona que no le tenga miedo a Dios. Pero padre, lo debemos amar y querer. Sí, hijo. Un niño tiene que amar y querer a su papá, ¿sí o no? Pero también tiene que tener miedo, Ah, sí. Pórtate mal y verás con tu papá cómo se pone, Y así también tu mamá. La mamá debe chiquear, mimar a su niño, lo tiene que querer con todo el alma, dar la vida por él. Pero también tienes que ser mujer firme. ¿Qué ha pasado con las mujeres chiqueadoras? Las mujeres que, ay, mijito tan bonito, ay, mijito esto. ¿En qué termina el hijo? En narcotraficante, en secuestrador. ¿En qué termina? En delincuente, en vicioso. En eso termina tu hijo, porque no te tiene miedo. Y después hace contigo lo que le da la gana. ¿Cuántos hijos han matado a su mamá? ¿Cuántos hijos la traen de esclava a su madre? Por culpa de esa mamá que no lo educó en el temor de Dios. Dios nos puede castigar, sí, Señor. Y ay de ti que vivas en pecado mortal. Ay de ti que Dios no esté contento de ti. Ay de ti que tu vida no le complazca, no le agrade a Dios. Porque viene la ira de Dios, el castigo de Dios. Dios se enoja. Y es por tu bien que se enoja. Y por eso llegan momentos tan terribles como, pues, Dios te da un apretón, decimos un aviso de Dios, el tsunami de hace 4 años en mera Navidad, allá en el sudeste asiático, un aviso de Dios. El terremoto de Haití es un aviso de Dios, el terremoto de Chile es un aviso de Dios. No hacemos caso, ok.
hasta que Dios se canse. Las guerras, ¿qué son? Castigos de Dios. Lo que está viviendo Tijuana es terrible, terrible. Nunca Tijuana y ninguna ciudad de México había tenido esta experiencia que tiene la sociedad de Tijuana. ¿Ya para qué hablo? Pero cada familia tiene que tener temor de Dios. No peques. Si tienes temor a Dios, no pecarás. Hay que tenerle miedo a la muerte. También aquí, miren, hay que entender bien las cosas. Decimos, la muerte es el encuentro con Dios. Sí, si toda tu vida has estado amando a Dios, deseando a Dios, queriendo a Dios, conociendo a Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, y te lo vas a encontrar. ¡Qué alegría tan grande! El momento de la muerte debe de ser la alegría más grande de la vida. Y es la ofrenda mayor, es la entrega total. Le das a Dios todo. Te doy mi vida, Señor, te doy mis familiares, mis riquezas, mi cuerpo, todo lo que tengo, mis fuerzas, toda mi existencia te la entrego, Señor. Y en tus manos encomiendo mi espíritu, sí. Pero también la muerte, hijos, debemos de tener miedo de la muerte. Por la cuenta que le vamos a Dios. Y entre más viejos, más miedo debemos de tener, Recuerdo el padre Máximo, ya para morirse, el último año, a mí me dijo, y les decía a los que iban a misa, yo hago una alianza con Dios, decía el padre Máximo, un pacto con Dios, un contrato con Dios nuestro Señor. Ya no voy a pecar, nunca. No quiero ofenderlo. Y lo decía con lágrimas el padre Máximo. Se preparó para la muerte, porque la muerte es tremenda, Como dice un canto maravilloso que compuso un franciscano en tiempos de San Francisco, en tiempos de San Antonio. Ese franciscano dice, dies ire, dies illa, solvet seclum infabila. Ese día, cuando tú te mueras, es un día de ira, de coraje, de rabia, porque Dios va a juzgarte. Liber scriptus proferetur in quo totum continetur unde mundus judicetur. Un libro escrito se va a traer, en lo que está contenido todo, de donde se va a juzgar al mundo. Decimos, un poquitito, son figuras si ustedes quieren, que un ángel está apuntándonos todo lo bueno que hacemos con letras de oro. Y un chamuco con un tizón ardiendo, un carbón, está apuntando todo lo malo que estamos haciendo. Y se van a comparar esos libros el día del juicio. Se nos habla de una balanza que tiene San Miguel Arcángel. Y en esa balanza se van a poner tus obras buenas aquí y tus obras malas acá, a ver cuál pesa más. Y si las obras malas pesan más, te vas al infierno. Es una manera de hablar, mis hermanos, pero es cierto. Dios va a juzgarnos. Y un buen juez va a ver todo, lo bueno y lo malo. Pero decimos nosotros, fíjense bien, la misericordia de Dios es infinita. Dios, dice la Biblia, Erek Afaim Verrab Gesed. Erek significa largo de misericordia. Rab Gesed. Y grandísimo en la gracia. Él tiene gracia para todos, pero necesitamos pedirle perdón. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos acusar nuestras culpas con el confesor y hacer la penitencia. Reparar el daño que hicimos. Los castigos pueden ser medicinales, vindicativos, pueden ser preventivos, deterrentes. Vamos a ver, un castigo medicinal. El muchacho no fue a la escuela. Como castigo medicinal, no vas a ver televisión, te vas a poner a estudiar toda la tarde, toda la noche, no te voy a dar cenar hasta que entiendas que no vuelvas a hacer. Y eso te va a servir a ti, porque vas a aprender más. Un castigo deterrente. Fue famoso en Sinaloa en aquellos tiempos, por los años 70, que asaltaban camiones de pasajeros.
Y comenzaron a aparecer en los postes colgados con un letrerote: asalta camiones. Y se acabaron los asaltos. Eso se llama una pena deterrente. La pena de muerte es deterrente, para que nadie lo vuelva a hacer. Hay penas deterrentes menores, por ejemplo, cortarle las manos a una persona. Los musulmanes así hacen. Robas la primera vez, te cortan la mano derecha. Robas la segunda vez, te cortan la mano izquierda. Vuelves a robar, yo no sé cómo le hagas, ¿verdad? Pero a lo mejor con los bracitos, ¿verdad? Te cortan la cabeza, ¿oíste? Y se acabaron los ladrones. A una persona, pues, se le pueden aplicar esas penas. A lo largo de la historia se han hecho, ¿eh? Ahora no es el tiempo, claro. No son los momentos de hacer esas cosas. Yo no estoy diciendo que lo hagan, los que me están oyendo. No digan, Monseñor Puente dijo que le corten la mano. No. Simplemente te doy el ejemplo histórico de lo que es una pena deterrente. Todo mundo que ve un manco dice, ay, pues yo mejor no robo, porque me van a cortar la mano. Hay una película que se hizo en los años 60, Adiós a África. Si la pueden ver, se las aconsejo. Es cruda, terrible. Pero son documentales de cómo estaba la situación de África después de la independencia de todas esas colonias francesas, inglesas, portuguesas que había en África. Terrible desorden. Y ahí se muestra un montón de manos y se ve en la película cómo le están cortando las manos a la gente. Horrible, ¿eh? Dios nuestro Señor a veces manda penas deterrentes. Que todos decimos, mira hijo, no hagas lo que... Fíjate lo que le pasó al muchacho ese. No lo hagas tú. No lo hagas. Fíjate lo que le pasó a esa muchacha. No lo hagas tú. Sí, la gente se frena un poquito. Hay penas que son vindicativas. Tú robaste $1,000, vas a pagar $10,000 y vas a la cárcel. Es tomar venganza, pero vindicativo no es la venganza en el sentido estricto, sino que es una multa para que aprendas tú y aprenda la sociedad que no debes defraudar, que no debes robar, que no debes mentir. Se te castiga más duro. Pero si yo nomás robé $1,000, pues vas a pagar 10,000. Pero no es justo. No, sí es justo. Rete que es justo, para que aprendas a nunca, jamás volver a robar ni siquiera un penny. Y sirve, mis hermanos. No a todo le sirve, pero a la mayoría sí le sirve. Dios nuestro Señor, pues, también da penas en esta vida. Y son todas llenas de amor y misericordia, aún la pena de muerte. La pena de muerte hace que una persona se arrepienta, entienda, acepte que hizo mal y ofrezca todo lo que está sufriendo y lo que va a sufrir en ese momento de la condena, de la sentencia, de la ejecución. Y nos dice la Iglesia que si se arrepiente se va derechito al cielo. ¿No sabían esto? Ya se los he dicho, ¿eh? El condenado a muerte que acepta, que es claro que sea culpable, no el inocente, ese es otra cosa, ¿eh? A mí me preguntaban, Monseñor, ¿usted qué piensa de la pena de muerte en México? Pregúntale a los jueces y a los policías, ¿eh? Yo digo, la doctrina de la Iglesia siempre ha aprobado la pena de muerte, pero dada la situación en que vivimos en todos los países, donde puede haber mucha corrupción, mejor no, porque al que van a matar es al inocente, y el culpable, feliz de la vida. Entonces, ¿para qué hacer eso? Mejor así como estamos, ¿eh? Siquiera no los matan, ¿eh? Porque en las cárceles pues se puede poner ese letrero grandísimo, ¿verdad? Que se podía poner, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿eh? También en los manicomios, ¿eh? Pero sobre todo en la tercera verdad que debemos creer es la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. La Trinidad, decíamos ayer, nos divide, nos separa de los mormones y de los de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, de los mormones y de los testigos de Jehová. Ellos no creen en la Trinidad. El creer en la Trinidad nos separa de los judíos, que creen solamente en Dios y que no aceptan la Trinidad, que están ciegos, que no ven que ya está en el Antiguo Testamento de una manera muy clara. Los judíos
rechazaron de la Biblia 7 libros, los 2 de los Macabeos, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de la sabiduría, el libro de Baruch y unos pedazos del libro de Daniel y otro libro. ¿Cuál es el otro? El eclesiástico. En esos 7 libros se encuentran alusiones clarísimas a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En el libro de la sabiduría, en el libro del eclesiástico, son libros sapienciales, que se ha dicho, ¿por qué los judíos los echaron fuera del canon si antes los admitían? Porque no están escritos en hebreo, eso decían, no es cierto. Métanse al internet, hay un proyecto en Cincinnati, Ohio, del Hebrew Union College. Los que me oigan en televisión pueden meterse al internet. Y ahí hay un proyecto científico, una maravilla, Comprehensive Aramaic Lexicon, el léxico aramaico comprensivo, o sea, todo lo que hay escrito en arameo, ahí lo han puesto. Es una maravilla. Y ahí viene el libro de Tobías, dicen es medieval, bueno, pero viene en arameo. Entonces, no es cierto que fue escrito nada más en griego, existió en arameo. Tenemos el libro del eclesiástico o Ben Sira, muchísimo en arameo. En Qumran se descubrieron pedazos así. Tenemos el libro de Baruch, de los pedacitos que quitaron de Daniel. De manera que los judíos rechazan, por ejemplo, el libro de Judith. ¿Por qué? Porque es imagen de la Santísima Virgen María que le aplastó la cabeza al dragón, como Judith le cortó la cabeza a Holofernes. Es un libro simbólico. El pueblito donde vivía Judith, ¿cómo se llama? Betulia, que significa virgen, la pureza. Si vemos el himno de los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, ahí se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es una tradición antiquísima en la iglesia, en la liturgia. Es el único salmo en el que no se dice gloria, se usa los domingos en la mañana, en laudes, porque ya viene allí Padre, Hijo y Espíritu Santo. El libro de Daniel, esos pedazos los cortaron. ¿Por qué? Porque ahí se acusa a los ancianos, a los viejos, a los jueces de Israel de ser pervertidos, de ser adúlteros, de seducir a las mujeres. Y eso no le convenía a los judíos. El libro de Baruch, ¿por qué lo rechazaron? Porque acusa a Israel de ser infiel. Y le dice clarísimo que son castigos de Dios. El libro del eclesiástico, ¿por qué lo quitaron los judíos? Y también los protestantes, Los protestantes siguieron a los judíos con Lutero. Porque era el libro de catecismo para preparación al bautismo. La palabra lo dice, eclesiástico. El libro de Tobías, ¿por qué? Por el matrimonio cristiano. Ahí se ve Sara y Tobit que se casan. Por los ángeles de la guarda, la existencia de los ángeles, por la providencia de Dios, etc. Los protestantes, enemigos de la iglesia, siguieron a los judíos en esto. Volvamos al punto. Dios nuestro Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué es el Padre? Podemos decir que es la inteligencia. Dios es la suma verdad. Y al contemplarse a sí mismo, produce un concepto. Concepto viene de concebir. Concibe un hijo. Tus ideas tuyas son tu hijo. Hay una ley que dice propiedad intelectual. Un autor tiene derecho a lo que produjo. Tus ideas son independientes de ti. Cada libro, por ejemplo, fue concebido por un autor que lo escribió. El autor ya se murió, pero ahí tengo el libro y lo sigo leyendo. Es el pensamiento de ese autor. Son los conceptos, las ideas, son los juicios, son los raciocinios de ese autor. Y es algo distinto. Así decimos, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es distinto del Padre. Es diferente del Padre. No diferente en el sentido estricto, sino distinto nada más. Porque es igual en todo al Padre.
Con el Padre tiene la misma naturaleza, la misma sustancia, pero es otra persona. Es un misterio. Como misterio es nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestra memoria. Lo repito. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor que une al Padre con el Hijo. Y es una persona distinta. Este misterio de la Santísima Trinidad es imposible que lo comprendamos con nuestras pobres fuerzas humanas de la razón natural. Pero lo aceptamos por fe. Creo, y por eso el signo y señal del cristiano, ¿cuál es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén significa yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hacemos rapidísimo, de tal manera que hay una expresión en castellano. Ahorita voy, en un santiamén. ¿Qué significa santiamén? Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. O sea, lo hacemos rapidísimo, la cruz. Pero ahí está todo el misterio de la Santísima Trinidad. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, único Dios, uno solo, verdadero. El Hijo procede del Padre. Luz de luz. Es una comparación. Luz de luz es, si está prendida esta vela, de ahí puedo prender miles y miles y miles, ¿verdad? Con esa alumbrada que está afuera, puedo quemar todo Tijuana. No necesito dos, con una sola, ¿verdad? Así, el fuego es el mismo. Yo les decía a las religiosas, las fundé hace 25 años, de las que fundé, pues ya se murieron algunas, otras se salieron. Las velas cambiaron. Haz de cuenta que cada monjita es una vela muy bonita, ¿eh? Pero la llama es la misma. Sigue prendida la llama. Se la fueron pasando. Luz de luz. ¿Qué significa? Que el Hijo es eterno como el Padre. Todopoderoso como el Padre. Omnipresente como el Padre. Omnipotente. Todopoderoso como el Padre. Previdente. El Espíritu Santo también. Hay tres operaciones ad intra y tres operaciones ad extra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Las que son ad intra son propias. El Padre engendra al Hijo y expira al Espíritu Santo. El Hijo es engendrado por el Padre y expira al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es expirado por el Padre y el Hijo. ¿Qué cosa es expirar? Cuando una persona muere, muchas veces se oye un respiro. Como que echa fuera el último respiro. Se llama ya expiró. Respirar es sacar y entrar. Inspirar es llenarte de aire, de oxígeno, ¿verdad? Estás inspirado. Expirar significa soplar, pues. El Padre como que sopla al Espíritu Santo. El Hijo también. Y añadió la Iglesia en el credo, en el símbolo niceno-constantinopolitano, a diferencia de los ortodoxos, o sea, de los bizantinos, la palabra filioque. El Espíritu Santo procede del Padre, filioque, y del Hijo. Los ortodoxos dicen nada más del Padre, pero es lo mismo, o sea, en sí es la misma fe. La formulación es un poco diferente. Comenzó en España, después en Francia, de esta manera para hacer más claro que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen operaciones ad extra, hacia afuera. La creación, ¿quién la hizo? ¿El Padre? No, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Fíjense bien, en el Génesis dice, Dios hizo el cielo y la tierra así. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el inicio creó Dios el cielo y la tierra. Ve'haaretz hayetá tohu babohu. Suena feo, ¿eh? Pero la tierra era un caos y una confusión. Dice, ve ruach Elohim merrajefet al pnei hamaim. Pero se fijen que se pronuncia como en la película de la Pasión, ¿verdad? Yo gozo esa película, la puedo ver 1000 veces, ¿verdad? Por el arameo sobre todo. Ruach, ¿qué es Ruach? El Espíritu. Elohim, de Dios. Merrajefet, revoloteaba sobre las aguas. Entonces, ahí vemos, el Padre creó, sí, pero ¿cómo lo dijo? Dios dijo, hágase la luz y se hizo. Dijo es palabra. Pronunció una palabra. La palabra de Dios es el Hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo es la tercera persona. La creación es común a los tres.
La providencia es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La santificación es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo, sí, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a vivir en nosotros. La redención no es obra únicamente del Hijo, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos redimieron, pero apropiamos al Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Pero son apropiaciones, valga la palabra, impropias. En sí, las operaciones externas de Dios son comunes a las tres personas. Hasta ahí dejamos. Para irnos a la última verdad que debemos creer para salvarnos. Dijimos que Dios existe, que Dios es remunerador, que Dios es trino, y la tercera es la fiesta de hoy, la cuarta es la encarnación. Se hizo hombre por nosotros, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo vino a nosotros. Cómo se duermen. Nomás no digo ni un chiste y ya están todos roncando, ¿verdad? Denle un codazo al que esté dormido, un pellizco bien dado, Bueno, a ver que... No, mejor no digo nada ahorita, ¿no? Para que hagan penitencia, hagan penitencia. No, padre, hoy estuvo reaguado, no dijo ningún chiste, ¿verdad? No, hoy estamos en doctrina, ¿verdad que duele, sale un mito, estoy viendo que sale un mito por lo que estoy diciéndoles, ¿no? Vamos a ver la encarnación. Ya hemos hablado muchísimo. Jesucristo se hizo uno de nosotros. Dice, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Bueno, entonces es nuestro hermano. Nos comprende. Él también sintió frío como tú, sintió cansancio, sintió sueño. Nuestro Señor batalló con su cuerpo también. Ayunó 40 días y 40 noches. Sudó sangre. Se sintió cansado, tuvo hambre, tuvo sed. Cuando le pidió de beber a aquella mujer que lo dejó plantado, ni le dio agua, la samaritana. ¿Cuánto nos amó? ¿Y qué hizo con su cuerpo? Lo clavó en la cruz, lo crucificó. Y dice San Pablo, yo también crucifico mi cuerpo, redigo in servitutem, lo pongo en esclavitud. Que tu cuerpo sea tu esclavo, ¿oíste? Esclavo de tu alma, para que tu alma se salve. Miren los santos, cómo mayugaron su cuerpo, cómo hicieron penitencia. Hoy no es ayuno, pero cómo ayunaban. Cuánta mortificación hicieron, no solo para salvar su alma, sino para salvar a otros. Junípero Serra, ese hombre santo, desde La Paz, Baja California, a pie se fue hasta San Francisco. Junípero Serra fue un grande hombre, pero cómo fue sacrificado, cómo sufrió. Y todas las personas buenas tienen que sufrir, tenemos que sufrir, mis hermanos, como Cristo en su carne. Bueno, estas cuatro verdades son absolutamente necesarias y es lo que el niño chiquito debe de saber para hacer la primera comunión. Que Dios existe, que es remunerador, la Trinidad y que se encarnó. Y dice San Pío X, volvamos a ese decreto maravilloso que está al inicio del catecismo grueso que les regalo, ¿verdad? Y si alguien quiere, pídame después de misa, Dice que el niño entienda la diferencia entre el pan natural, normal, y el pan eucarístico. Que sepa que es diferente, que es el cuerpo de Cristo, que recibes a Jesucristo nuestro Señor, de alguna manera, que esté lleno de amor. En el fondo eso nos dice el Papa, que el niño tenga amor. Y ya después de recibir la primera comunión, comienza la catequesis. ¿Oyeron? Ahora está todo al revés y por eso están las cosas como están. Aquí se aplica otra vez el principio de Pancho Villa. Primero que haga la primera comunión y luego que venga el catecismo. Qué incómodo se siente. Por un lado, miren, hijos, yo comprendo a esos sacerdotes y obispos que en todo el mundo ponen tantos requisitos porque dicen, es que si le das la primera comunión ya nunca va a regresar la criatura. Y es cierto. En muchos casos nunca vuelven esas criaturitas. Y por eso se trata de darles mucho catecismo, muchos requisitos, para que una vez que hizo la primera comunión ya vuele y se vaya. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, lo que propongo, y que ojalá quede grabado y se repita miles de veces.
Comienza el catecismo, la mamá en la casa, a los 3 años, a los 2 años, entiéndelo. Comienza a enseñarle al niño a rezar y que repita el catecismo, las preguntitas del catecismo, sí se puede, desde chiquitito. A repetirle y repetirle. Ese es el trabajo de la abuela, de la madrina, de la tía, de la hermana, de la mamá. Pero si la mamá trabaja, a veces sin verdadera necesidad, tu hijo no le van a enseñar en los kinders, no, en la escuela menos. Y aunque lo mandes a la escuela católica, no, hija. Es obligación de la mamá y del papá. El papá también. Fíjense, los judíos, ahí la mamá no entra. El papá es el que le enseña al niño. Y es una obligación. Hasta los 12 años, como el niño Jesús en el templo. Entonces el papá dice, Bar Mitzvah, ese muchacho ya sabe todo. De aquí en adelante, él es responsable. Yo ya cumplí. Pero eso sí, desde los 3 años estuvo duro. El papá, todos los días. Y eso falta aquí. Por eso tampoco hay amor al papá. ¿Qué decía yo en una conferencia? Lo que en México decía un literato. En México hay abundancia de madres y ausencia de padre. Y es cierto, un poquito. Tan abnegadas, tan santitas, tan todo, pero tan tontitas. Y que no exigen, no le exigen a la criatura. Y también con el marido. Me acuerdo de una viejecita una vez hace muchos años, ya se ha de haber muerto la viejecita, ¿no? El marido la pateaba, la golpeaba, todavía de vieja, Y yo le di una buena regañada al marido y a ella y todo, y ella llorando porque insulté a su marido, según ella, lo puso a defender al marido, ¿no? Ay, mujer santa. Y ella me dijo, es que mi mamá me dijo que Dios y hombre, o sea, Dios y hombre verdadero, así lo interpretaba, que está Dios y el hombre, y el hombre le dio una vida de perro y la señora, el hombre, ¿no? No, burra, no, señorita, hay que ser inteligentes. El niño necesita a la mamá, una mamá serena, tranquila, y el papá debe cumplir sus obligaciones. No está bien que la mujer trabaje fuera de casa, porque el niño no va a aprender nunca la ley de Dios, y sigue la cadena, el círculo vicioso. El hijo va a repetir la misma historia del papá y de la mamá, tristemente. Esa es la primera medida, que se le enseñe desde pequeñito. Segundo, que hables con los sacerdotes, que vayas a misa los domingos. La segunda medida es esta, miren, no se puede hacer cursos prematrimoniales antes de la confirmación, antes del bautismo, antes de la primera comunión, antes de todo. Un curso de 2 años, de 1 año, de 6 meses, de tantas pláticas, que venga, que vaya. Un retiro, que vengan aquí. No. ¿Dónde se instruye a la gente? Respóndame, ¿dónde? En la misa los domingos. Pero si el sacerdote se la pasa dando avisos, pues no, eso no es instruir a la gente. Si el sacerdote se la pasa dando regaños, o diciendo tonterías, o hablando de política, muy mal hecho el sacerdote, muy mal hecho. El sacerdote tiene que ser un orador, tiene que saber retórica, oratoria sagrada, tiene que ser un hombre instruido, ilustre, una lumbrera, sí señor. Para eso lo mantuvo la iglesia y le pagó los estudios por años y le dio de comer para que saliera un sacerdote apto, capacitado, hábil, conocedor de su materia. ¿Cuál es la materia del sacerdote? Dios. Que conozca la doctrina cristiana. Y el sacerdote debe saber hebreo y griego y latín. Lo manda el Concilio Vaticano II. Y el sacerdote tiene que ser un hombre que conozca la filosofía a fondo, no nomás la historia de la filosofía. La filosofía no es saber lo que dijeron los filósofos.